Estamos a punto de hacer algo que nos dijeron que no hiciéramos. Vamos a cruzar la frontera más polémica de América Latina justo en el momento más tenso de los últimos años. Colombianos y venezolanos nos dijeron que no cruzáramos, que esto es una locura. Pero nosotros decidimos hacerlo de todas formas. Vamos a cruzar a Venezuela en el momento más crítico. Más de 20 extranjeros han sido detenidos en Venezuela durante los últimos meses. Se dice que cualquiera puede ser acusado de conspiración contra el gobierno. Y aquí viene lo peor. En cualquier momento Venezuela podría cerrar sus fronteras. Si eso pasa, quedaremos atrapados allá por días, pero eso es parte del riesgo que decimos correr para contarles esta historia. El primer objetivo es cruzar la frontera sin problemas. El segundo es conocer cómo viven los venezolanos en estos días tan tensos. Y el tercero es volver a Colombia a salvo para contarlo todo. Estamos en Cúcuta, Colombia, y mientras en este departamento se prepara con medidas preventivas ante cualquier situación, nosotros vamos a intentar cruzar a San Cristóbal. ¿Qué encontraremos? ¿Qué nos dirán? ¿Lograremos salir en unas horas? Este es el video más arriesgado que hemos hecho hasta ahora, así que mientras tanto aprovechen y se suscriben a nuestro canal. Primer objetivo completado, acabamos de cruzar a Venezuela por el puente de Simón Bolívar. Pasamos con normalidad, no hay mucho flujo en este momento, las motos pasan como si nada, a los carros sí los paran, les están pidiendo como documentos, no sabemos exactamente qué les piden, pero sí los vimos ahí parados con la guardia. Esa parte donde estaba la guardia preferimos no grabarla por seguridad. Pero ahora seguimos para San Cristóbal. Acabamos de llegar a San Cristóbal sin ningún problema, así que es falso que la frontera esté cerrada hoy 7 de enero a 3 días de la posición del presidente. La gente dice que hoy sí cierran la frontera, pero no lo sabemos, así que quédese hasta el final del video para averiguarlo. Hay dos cosas que nos han llamado muchísimo la atención. Lo primero es que son las 10 de la mañana y hay muchos locales cerrados. Y lo segundo es que hay muchísima basura. No sabemos por qué pasa esto, pero es demasiada la cantidad. Por todos lados hay basura. Estuvimos dando una vuelta por acá y la sensación es que aunque hoy es martes, parece domingo por la mañana porque hay muy poca gente, hay muchos locales cerrados. Ahora vamos a ir a varios supermercados a ver qué nos encontramos. Acabamos de salir del supermercado Garzón y nos sentimos como en Carulla, en Colombia. El ambiente era así, los precios también eran más elevados que en Colombia y además había bastante seguridad y cámaras. Incluso nos tocó dejar el bolso y el casco en la entrada. Tres cosas nos llamaron mucho la atención. Primero, que los precios los muestran en dólares, algunos en dólares y en pesos. Sin embargo, cuando fuimos a pagar, la factura nos la dan en bolívares y la cajera nos dijo que la mayoría de gente paga en bolívares. Dos, que había de todo, no es como antes en las noticias que uno veía que había escasez, que había límites para comprar papel higiénico o arroz. No, acá había de todo y no creo que haya límites, no preguntamos eso. Y tres, que acá encontramos tanto productos de Venezuela como productos que encontramos normalmente en Colombia, como en los de uno, y acá son más costosos. Nosotros aprovechamos para comprar este queso y un pirulín que nos costaron 19.000 pesos, pagamos en pesos, pero en la factura dice que fueron 242 bolívares. Entramos a otro supermercado y la experiencia fue completamente distinta. Vimos muchos estantes vacíos, incluso hay zonas del supermercado que ya ni siquiera tienen estantes porque ya lo sacaron. La zona de carne es completamente vacía. Y algo que nos llamó muchísimo la atención es que hay productos demasiado viejos. Vimos cajas de Choco Crispies que se vencieron hace 3 años y productos de chocolate en polvo que estaban tan duros que tocarlos se sentía como una piedra. No tenían fecha de vencimientos, pero tocarlos se sentía como una piedra. Acá nuevamente nos pidieron que dejáramos el bolso y el casco en la entrada y los productos que se encuentran son productos que uno normalmente encontraría en un de uno en Colombia, con la diferencia de que acá son un 30 o un 40% más costosos. Acabamos de salir del tercer supermercado y quedamos aún más sorprendidos porque primero, todos los precios están expuestos es en pesos, no en dólares ni en bolívares. Y aún así, cuando fuimos a pagar, pagamos en pesos, pero la factura está en bolívares. Me imagino que debe ser porque en Venezuela debe ser ley que las facturas estén en bolívares. Los precios nos parecieron similares a Colombia, aún mucho más económicos que los otros dos lugares que visitamos. Sin embargo, hay cosas que yo creo que compran el de uno y las traen para acá que sí estaban mucho más costosas. Sin embargo, la carne y cosas así estaban similares y había de todo, o sea, literal es como un éxito en Colombia.
Ya hemos ido a varias estaciones de servicio y en ninguna nos han querido vender gasolina, y es que según nos cuentan hay unas estaciones que son solo para carros, otras que son solo para motos y otras que se turnan en carros un día y motos otro día. Algo muy curioso es que acá obviamente la gasolina es muy barata, nos dijeron que vale 2.200 pesos por litro, lo que sería más o menos unos 8.000 pesos el galón, y en Colombia vale 16.000 pesos, el doble. O sea que acá tanquear sí es muy económico a pesar de las largas filas que se hacen, porque en todas las estaciones que hemos ido ha habido muchísima fila, filas de 3, 4, 5 cuadras, al menos de carros, impresionante. A pesar de la situación política que está atravesando este país, San Cristóbal aparentemente continúa con normalidad. Las noticias han dicho que en Caracas y en otros lugares del país se observa mayor control por parte del gobierno, pero eso no está pasando aquí. Nosotros ya vamos para Cúcuta y acá no tenemos señal en internet, entonces estamos completamente incomunicados. No sabemos si ya cerraron la frontera, si la van a cerrar más tarde o si vamos a poder pasar con normalidad. Así que acompáñenos a descubrirlo. Mientras tanto, recuerden que pueden suscribirse si aún no lo han hecho, dejar un like y un comentario, nos ayudan muchísimo a seguir este viaje. Ya estamos en Colombia, en nuestra ciudad, en Cúcuta, pasamos sin ningún problema, y un dato curioso es que hoy es 7 de enero y exactamente hace un año arrancamos a viajar en moto por Colombia, y hoy salimos por primera vez del país, aunque fue cerquita, pero igual salimos del país. Y algo que nos llamó mucho la atención es que esta mañana habían muchos más carros viniendo hacia Colombia que yendo hacia Venezuela, y esta tarde pasó justo lo contrario. Y así termina este video. Llevan una semana diciéndonos que la frontera está cerrada, que el país está terrible y que por nada del mundo se nos ocurrirá ir a Venezuela antes del 10 de enero porque nos íbamos a quedar encerrados. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que no es así. No todo es como lo cree la gente y como lo pintan las noticias. Cuéntenos en los comentarios qué creen ustedes que va a pasar el próximo 10 de enero, si les gustaría que volvamos a ese país a grabar más videos como este y qué quieren que le mostremos de Venezuela. No olviden suscribirse, dar like, nos apoyan muchísimo a seguir creando más videos como este, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!